Es una gran bendición estar hoy aquí, ¿verdad? ¿Cuántos se han gozado en el servicio? Amén. La presencia de Dios nos ha visitado y sigue con nosotros. Amén. Estamos en estos días en una serie acerca del libro de la carta del apóstol Pablo a los romanos. El apóstol Pablo se parecía mucho a mí, creo. Tenía un impedimento visual, pero eso no impide compartir la palabra del Señor. Amén. Amén, porque Él se glorifica en nuestras debilidades. Así que se me ve un poquito pegadito a la pantalla porque no veo bien, pero el Señor muestra su misericordia, ¿verdad? Y usa lo que no es para avergonzar a lo que es. Amén. Y hoy vamos a hablar sobre el tema relaciones de vida o muerte. Usted ha conocido esos tipos de relaciones difíciles, ¿verdad? Vamos a estar leyendo en Romanos 7:4. Yo voy a estar leyendo con la Nueva Traducción Viviente. Es una versión que me gusta mucho. Me parece que es muy tierna, es muy del corazón de Dios. Pero si usted me escucha citar Reina Valera es porque prefiero Nueva Traducción Viviente, pero mi cerebro está formateado, seteado en Reina Valera. Crecí en la iglesia y crecí bajo Reina Valera, así que de cuando en cuando se me escapa. Amén. Pero la palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces nos dice la palabra de Dios en Romanos 7:4. Por lo tanto, mis amados hermanos, se está refiriendo a la iglesia que está en Roma. La cuestión es la siguiente. Ustedes murieron, presta atención a esa palabra, murieron. No cantamos mucho sobre morir y resucitar, así que estamos en el Espíritu. Ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo. ¿Cuántos han muerto con Cristo? Amén. Si no, prepárese para un funeral en esa tarde. Amén. Y ahora se están unidos a aquel que fue levantado de los muertos. Hemos cantado acerca de esto también hoy. Como resultado, podemos producir, amén, esto es hermoso, podemos producir una cosecha de buenas acciones para Dios. Solamente este versículo es increíble. Tiene tantas enseñanzas para nosotros que uno se debería de detener solamente en este versículo, pero el problema es que dice por lo tanto y tiene una coma, así que hay que pensar, por lo tanto, ¿qué venía antes? Esta es la consecuencia de algo. Tenemos que ir a los primeros versículos y en los primeros versículos el apóstol está hablándole a esta iglesia que él no estableció, pero que quiere de alguna manera darle fundamento. Amén. ¿Cuántos necesitamos fundamentos? Yo necesito fundamentos y firmes, porque como estábamos hablando, este mundo todo se tambalea, especialmente las relaciones, que es lo que vamos a hablar hoy. Las relaciones a veces se ponen un poco difíciles, amén. Las relaciones a veces se ponen complicadas y no siempre depende de nosotros, pero siempre es difícil lidiar con personas, amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están casados? ¿Es difícil o fácil? Bueno, la respuesta para una sesión de matrimonio la dejamos. Pero es difícil, las relaciones son difíciles, ¿verdad? Y el apóstol está diciendo, a ustedes que conocen la ley, les voy a dar un ejemplo. Cuando dice la ley, está hablando de la ley del matrimonio en este caso, y hace una alegoría del matrimonio, porque él quiere establecer un principio visible, lo mismo que hacía Jesús con las parábolas. Recuerden que el apóstol Pablo en los capítulos anteriores no está hablando más como abogado, pero aquí yo creo que está hablando más como rabino, más como maestro, nos quiere enseñar algo. Y vamos a aprender porque el apóstol Pablo era tremendo. No he conocido a alguien, no he leído a alguien que tenga la capacidad que tiene este hombre, que dejó huellas y marcas. Incluso este libro de los Romanos, la carta de los Romanos, se dice que es el quinto evangelio. Se considera el quinto evangelio en el Nuevo Testamento y es porque tiene todo el fundamento de lo que son las buenas noticias. Hablábamos en los primeros capítulos que nos compartía el pastor Max,
que el evangelio son las buenas noticias y que las buenas noticias eran porque había una mala noticia. ¿Cuántos recuerdan eso? Entonces los que estuvieron aquí hace un par de domingos recibieron la buena noticia y entonces entendimos quiénes éramos. Y esa era la mala noticia. Pero entonces, cuando él dice por lo tanto es que antes viene haciendo una alegoría del matrimonio, y dice cuando la esposa se casa, tiene un compromiso. ¿Cuánto han asistido a una boda? Amén. Y entonces el reverendo, el pastor le dice que hasta que la muerte los separe, ¿verdad? Es un compromiso de por vida. Pero dice, si el esposo muere, ya ese compromiso se anula y ella puede volver a casarse, es libre. Y la alegoría que está haciendo del matrimonio, él quiere establecer un principio espiritual. En el idioma hebreo dice que la palabra esposo se usa muy frecuentemente usando la palabra Baal. Baal quiere decir señor, dueño, amo. Más que nada estamos hablando de las relaciones, y hay una relación que nosotros tenemos. Hay relaciones que son para vida, dice que mientras la esposa vive, ¿verdad? Para vida. Pero hay una relación que es de muerte. Y lo importante es saber en qué relación estamos. Entendemos que desde el principio, Dios quiere establecer una relación con el hombre. Amén. Desde el Edén, vámonos para el Edén. Dice que Dios visitaba al hombre, lo visitara diariamente. Y cuando esa relación se quiebra, comienza la ley del pecado y de la muerte. Y esa ley es una ley que dice que el alma que pecare, esa morirá. Entonces, esa ley me dice que si estoy en pecado, si estoy viviendo en pecado, estoy muerto. Mi vida espiritual está muerta. Por eso tenemos que entender lo terrible que es el pecado. En el primer capítulo de Romanos nos hacía una lista de todos los pecados, las ofensas contra Dios, y Dios aborrece el pecado. El pastor Crispín nos decía justamente eso, ¿verdad? De que en el pueblo de Israel hubo derrota. Venían de victoria en victoria hasta que hubo derrota. ¿Y por qué? Porque hubo pecado. ¿Y por qué Dios odia tanto el pecado? Porque el pecado nos hace daño a nosotros, pero también el pecado nos separa de Dios. Todos los que venimos a Jesús nacemos en pecado, por más de que nosotros traemos nuestros niños desde pequeñitos. Esos niños que luego crecen, en algún momento tienen que entender que necesitan un Salvador, porque por nacimiento, por herencia, nosotros nacemos en pecado. No importa que venga a la iglesia todos los domingos, nosotros nacemos en pecado. Tenemos el problema del pecado, pero tenemos las buenas noticias también, amén. El evangelio siempre nos dice lo negativo, pero siempre hay una solución para eso, porque Dios es un Dios que nos ama. ¿Cuánto pueden dar un aplauso a ese Dios que nos ama? Y ese Dios que nos ama, a ese Dios que nos ama, es el que no puede soportar el pecado porque separa al Creador de su creación. Nos separa a tal punto que cuando Jesús está en la cruz y cuando Él está cargando mi pecado y tu pecado, el Padre no puede soportar y tiene que voltear la cara y no puede ver al Hijo. Y el Hijo siente la separación que nosotros vivimos por naturaleza. Pero Dios en su infinito amor, que siempre estuvo buscando, porque nunca dejó de buscar, siempre estuvo buscando reconciliarnos, como decía el pastor
Max en su última entrega, reconciliarnos con Dios. Nos justificó a través de la obra de Cristo en la cruz, cuando nosotros le dijimos sí a Jesús, porque lo que Jesús hizo fue sencillamente morir por cada uno de nosotros y de esa manera abrir la puerta, la posibilidad de que nosotros pudiéramos acercarnos a Él. La palabra dice, acerquémonos pues a Dios, ¿verdad? Acerquémonos pues a Dios. Y esa es la manera que nosotros vemos a través de la historia de la Biblia. La Biblia es un recuento de maneras que Dios, la manera que Dios quiso, intentó vez tras vez, Dios buscando un hombre, buscando a alguien que quisiera esa relación, alguien que la valorara. ¿Cuántas veces vemos relaciones que son tormentosas, verdad? Relaciones que hay puro sufrimiento, dolor. Relaciones que de verdad, lamentablemente, hasta terminan en muerte. ¿Verdad que sí? Esa es la relación que nosotros tenemos por naturaleza con el pecado. Es la muerte. Y a veces la persona que está en la relación es como que no sabe cómo salir, es como que no sabe qué hacer, es como que a veces hasta se esconde porque no quiere que la gente vea cómo está. Pero Dios en su gran misericordia, enviando a Cristo, esa relación de muerte, dijo, si tú quieres terminar con esa relación, yo te ofrezco una cruz. Yo te ofrezco una cruz. Entonces tienes que ir a la cruz también, porque Jesús murió, pero nosotros también tenemos que morir. Nosotros tenemos que morir. Y lo primero que Dios hace por nosotros es ofrecernos un cambio, una emancipación. ¿Recuerdan esa palabra? Lo que estudiaron cuando fueron emancipados los esclavos aquí en Estados Unidos. Pero de repente hoy en día nos suena más familiar un cambio de estatus. ¿Cuántos hemos sido inmigrantes aquí? ¿Sí? Cuando no teníamos estatus y en algún momento logramos una residencia y luego una ciudadanía, eso es lo que Dios nos da. Un cambio de estatus, una emancipación. Ya no necesitas ser esclavo, porque es que la palabra nos dice que el que vive en pecado es esclavo del pecado. Es que tú no te gobiernas, tú haces lo que esa naturaleza pecaminosa está dentro de ti y esa es la naturaleza que te gobierna a ti. No tienes decisión, tú tienes que vivir. Amén, gracias, este es mi esposo, Dios lo bendiga. Estábamos saliendo de la iglesia hace un par de domingos y estábamos ahí por la calle esta y una hermana me dice, pero ustedes parecen novios, o íbamos de la mano. Y yo le contesté, ¿y quién le dijo que no somos? Porque así como hay relaciones tóxicas, relaciones que me hacen daño, hay relaciones buenas. Amén. Levante la mano, un aplauso al que está en una buena relación. Ay. Y esa es la relación que Dios nos ofrece. Salir de esta relación que nos está literalmente matando, porque es una muerte eterna. No sé si usted entiende eso. Porque vamos a decir que usted hoy está en una relación, está casado con alguien que le hace la vida imposible y que, bueno, usted ya sabe eso, ¿verdad? Pero eso es hasta que la muerte lo separe. Después se va con Cristo, si usted cree en Cristo, ¿verdad? Pero la relación con el pecado no es así, es eterna, es una muerte eterna. Cuando usted muera va a seguir sufriendo, pero Dios le ofrece una relación, un noviazgo con Él. Por eso hoy cantábamos, no hay nadie como Él. Él nos ofrece la experiencia como la tuvo Enoc de caminar con Él.
Él nos ofrece la experiencia como la tuvo, ¿quién más? Noé. Wow, qué tremendo lo de Noé, ¿verdad? Tener esa amistad con Dios que le crea tanto a Dios a una locura tan grande como era hacer un arca en medio de un desierto. Yo no sé, pero Dios me ha hecho hacer cosas locas también, pero no tanto, ¿verdad? Pero es una experiencia, es una aventura el caminar con Dios. La relación que Dios está buscando, como la ha buscado en el pasado con esos grandes hombres de Dios que no es que fueron seleccionados por alguna razón, solamente están aquí para inspirarnos, pero yo creo que han habido muchos más como nosotros, anónimos, que no están aquí en este libro, pero que están en un libro, amén, eterno, amén. Y yo quiero esa relación, yo no quiero una relación de muerte, yo quiero una relación de vida eterna. Amén. Y de vida eterna quiere decir, cuando usted, la mayoría del tiempo yo pienso en eternidad, pienso en el futuro, ¿verdad? ¿Cuántos piensan en el futuro? Yo pienso en el futuro. Pero la palabra no me dice eso. Cuando me dice que Dios es el eterno, el Dios eterno, es que no tiene principio ni fin. Eso quiere decir que yo puedo hoy comenzar una relación con Dios. Hoy puedo vivir esta eternidad gloriosa como vivimos en esos momentos, ¿verdad? Cuando la gloria de Dios desciende. Hoy yo puedo experimentar y hoy yo puedo ser y producir esos frutos que Dios dice que puedo producir. Amén. Es tan hermoso entender que Dios me anhela, que el Espíritu Santo me desea, que el Espíritu Santo me quiere hablar, como le habló al pastor Crispín, a las 4 de la mañana, a las 2 de la mañana, cuando Él quiera. Puedo tener esa relación si solamente yo decido que darle a Dios, como cuando vengo al altar de blanco, ¿verdad? Y digo, sí, I do. I do. ¿Cuántos dicen, sí, yo acepto? Sí, yo acepto, Jesús, yo quiero esa relación contigo, una relación de vida. De repente he vivido tormentos en mi vida. ¿Cuántos nos los han vivido? Hay situaciones que pasan en la vida, pero qué diferente cuando estamos con Dios de la mano, caminando como novios, ¿verdad? ¡Qué bendición! A mí me emociona tanto, no sé, las mujeres somos creo que más románticas que los hombres. Por algo está citando aquí el ejemplo del matrimonio y el que se muere es él. ¡Ay, Dios mío! Pero la mujer, qué triste hubiera sido que la historia, yo me imagino muchas cosas, que la historia hubiera sido, y entonces la viuda, en vez de llorar al esposo, porque el esposo le dio una vida tan amargada, dice, ay, qué bueno, ya se fue. Qué bueno, te lo llevaste, Señor. Y esta es la historia que está haciendo el apóstol Pablo, de un esposo tirano, un esposo que te dio solamente sufrimiento. Ese es el pecado. Si entendiéramos lo terrible del pecado, cómo nos afecta a nosotros y a nuestras generaciones, si entendiéramos. Por eso tenemos que pedirle al Señor de entendimiento. ¿Sabe qué me pasó hace como un mes o algo así, 2 meses? Mi hijo Ezequiel cumplió años y me dice, quiero ir al teatro, quiero ver una película. Y nosotros fuimos, era la película del Hombre Araña, esa que es de caricaturas. Oh my God. Estuvimos 2 horas con mi esposo y mis 2 hijos sentados ahí. Y cuando salimos del teatro, le digo a mi esposo, ¿entendiste algo? Porque yo no entendí nada. Yo no sé qué pasó en esas 2 horas. Yo estaba en primera fila, porque como no veo bien tengo que estar ahí pegadita, en primera fila, y yo así, y tratando de entender el plot, o sea, la trama de la película. No entendí nada. Le pregunto a mi hijo, me dice, ay no, es que como hay una primera película, esta es la segunda, y luego cuando está terminando dice, esto continuará. Oh my God. Eso es tremendo, perdí mi tiempo ahí porque no entendí nada.
Y a veces me hizo pensar que a veces nosotros no entendemos nada de qué se trata el Evangelio. No entendemos nada. No entendemos cuánto Dios nos ama. No entendemos lo terrible que es el pecado. No entendemos por qué necesito morir y nos aferramos y es como que estamos ahí en esa cruz y estamos como que me quiero bajar. Y nos cuesta tanto entender lo que es tan sencillo como tienes que morir. Tienes que morir. Tienes que morir. Repita conmigo, tengo que morir. ¿Quieres morir? Amén. Alístate. Tienes que morir para vivir. Tienes que morir. Para vivir a una nueva vida. Y lo que Jesús dijo es, lo que yo les doy a ustedes no es cualquiera, es una vida y vida en abundancia. ¡Wow! ¿Y sabe por qué esa vida es buena? Porque también Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Esa vida es Cristo mismo. Es Cristo mismo caminando conmigo, caminando y viviendo dentro de mí. Entonces, esa vida, miren, no se puede comparar con nada. No se puede comparar. Cuando usted está bajo la presencia de Dios, usted siente que Él está con usted. Usted siente que, no sé, a veces yo me pongo a hablar, ¿no? Y le hablo a Él, estoy haciendo cosas en la casa. Y Él está en todo, en cada detalle, ¿verdad? En cada detalle. Yo pierdo mucho las cosas porque no veo, entonces, Espíritu Santo, muéstrame, y ahí me lo encuentro. Porque Él está conmigo. Él está conmigo porque yo sé, Dios me confrontó como nos confrontó hace un par de domingos con lo que yo soy. Y yo dije, yo no quiero eso. Yo no quiero eso. Yo no quiero, como decía en el primer capítulo de los Romanos, toda esa lista de lo que es el hombre sin Dios, que no ama a los padres, no los obedece. Es la generación que tenemos ahora, ¿verdad? Eso es el hombre sin Dios, que su pensamiento es solamente el mal. Y entonces todo lo que toma en las manos lo desbarata. Todo. Sin embargo, yo puedo traer todas esas piezas. Yo puedo traer todo mi desastre. Yo lo veo a Dios como toda esa inmundicia, todo lo sucio mío, Él se arremanga y me empieza a limpiar. Y Él no tiene pena de ensuciarse porque Él es poderoso para limpiar al más sucio. Que como dice el apóstol Pablo, yo soy el primero. ¿De qué Dios nos sacó? ¿De dónde Dios nos sacó? Lo que Él ha hecho por nosotros, nadie más en esta vida lo ha podido hacer. Amén. Amén. Yo tenía muchos versículos, pero no creo que vaya a poder dar todo esto. Pero la palabra de Dios nos dice que en Romanos 5:18, es la obra que Él hizo, ¿verdad? Así es, dice. Un solo pecado de Adán, ¿qué hizo? Oh my God. Pero Jesús nos justificó. Cristo trae, dice que un solo acto de justicia de Cristo trae, ¿qué es lo que trae? Una relación correcta. Estamos hablando de relaciones, ¿verdad? Un solo acto de justicia. Porque la ley demandaba, me exigía a mí que yo fuera justo. Pero la gracia me justifica, me da de su justicia. Amén. ¿Cuánto necesitamos de la gracia de Dios? Que nos justifique, que permitamos que Él nos justifique. Que digamos, Señor, yo reconozco, si de repente esta es tu primera vez aquí o nunca lo has hecho, es tu oportunidad para decir, yo reconozco
Yo reconozco que en mi naturaleza no hay nada bueno, que la he regado una y otra vez. Pero yo te abro mi corazón hoy, Jesús. Yo te abro mi corazón para que tú hagas de mí una nueva criatura, que tú borres todos mis pecados y que realmente yo pueda comenzar una nueva vida en Cristo. Amén. Y eso es lo que nos estaba diciendo aquí en el libro de los Romanos, que es lo que hizo Jesús. Nos dio podemos a través de la justificación, podemos comenzar esta relación correcta. Podemos comenzar de cero, podemos volver al Edén, podemos cumplir el sueño de Dios, que es tener relación con su creación. Amén. Y eso es lo que cuando comenzamos esa relación con Dios, o sea, cuando obedecemos al Evangelio, es cuando nosotros comenzamos esa vida nueva. Cuando le decimos que sí a Jesús, le decimos que sí, entonces comienza ese proceso de santificación en nuestras vidas. Es una santificación, le dicen que es posicional, o sea, lo que yo lo tengo, pero ahora tengo que experimentarlo. Una santificación práctica, experimentarlo día a día, porque la iglesia no se trata del domingo, la iglesia se trata de los 7 días de la semana. Amén. Qué lindo que comenzamos la semana con Dios. Amén. Es el primer día de la semana, yo comienzo con Dios. Pero siga lunes, martes, miércoles, que de paso hay oración aquí el miércoles, ¿verdad? Miércoles, jueves, viernes, sábado, y vuelve el domingo y los invitamos que predica nuestro pastor Crispín. Estoy haciendo comercial gratis, pastor. Vuelva el domingo porque hay una palabra, ya desde ahora tenga sed para el próximo domingo. Pero, ¿sabe cómo mata usted ese hombre carnal, como lo llama Reina Valera, para los que le gustan Reina Valera? El hombre carnal se mata como algunas mujeres lo hacen cuando está enojada con el esposo. Lo mata de hambre, no le da de comer. No lo haga, esposa, no lo haga, perdónelo. Perdónelo, tenga misericordia y ore por él, como dijo el pastor, sobre sus rodillas es que se pelea. Pero al hombre espiritual, al que está muerto, al que está todavía peleando por nosotros, ese no le dé comer. Más bien, como decía el pastor Zenón la semana pasada, Jesús es la vid, nosotros los pámpanos. Únase a Cristo, aliméntese de Cristo y va a ver cómo el hombre carnal, la naturaleza pecaminosa, como la llama Nueva Traducción Viviente, se va debilitando y su hombre espiritual, su naturaleza espiritual se va fortaleciendo. Amén. ¿Cuántos quieren ser fuertes espiritualmente? ¿Cuántos dicen, de hoy en más no voy a ser más débil, porque no le voy a dar de comer a la naturaleza de pecado, sino que voy a alimentar al espíritu, porque el espíritu en la palabra dice es el espíritu de vida. Estamos hablando de relaciones de vida o muerte. ¿Cuál quiere? ¿La de vida o la de muerte? Yo quiero la de vida, amén. Amén. Entonces ese espíritu de vida es el que me va a dar a mí esa vida, es el que me va a llenar, es el que me va a moldear, es el que va a hacer el carácter de Cristo en mi vida. Amén. Romanos 6:23 nos decía, que es el último capítulo antes, el último versículo, perdón, antes de comenzar el capítulo 7, nos dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí me salió el Reina Valera, ¿ve? Ay, qué tremendo. La paga del pecado es muerte,
Pero la dádiva, el regalo de Dios es vida, y no cualquier vida, vida eterna, vida aquí y no hasta que la muerte nos separe, vida aquí y luego como Enoc. Vamos a estar caminando con Dios hasta que un punto va a llegar en nuestras vidas que no sabemos cómo, traspasamos esta esfera y nos vamos a su presencia. ¡Wow! Emociónese con gusto. Aleluya, aleluya. Qué tremendo regalo. Pero como le decía hace unos minutos, a veces estamos así como están ustedes sentados y le pasa a usted como me pasó a mí. No entendí nada. Para mis hijos fue tremenda película, se gozaron. Para mí, yo pensaba, tengo que hacer laundry, tengo que ir al supermercado, perdí mi tiempo aquí. Ay, Dios mío, que Dios nos ayude a entender la dádiva de Dios, a valorar la dádiva de Dios. Porque usted puede tener el mejor esposo, así como el mío. Pero si usted no lo valora, la relación no crece, ¿verdad? Si usted no entiende lo que tiene, así como a veces no entendemos qué daño, qué malo que es el pecado, cuán terrible es para Dios, cuánto afecta no solo a mi vida, en la vida de mis generaciones. A veces tampoco entendemos la belleza de nuestro amado. A veces no entendemos lo importante que es pasar tiempo con Él. A veces no entendemos de lo que nos libra cada día. Y a veces no entendemos, como decía nuestra hermana al principio, hermana María, ¿por qué estamos aquí? ¿Qué estamos haciendo? No entendemos, no entendemos. Y tenemos que pedirle a Dios, Dios, abre los ojos de mi entendimiento para yo entender lo que tú me has dado, algo tan valioso como tu propio Hijo. Lo cantamos, lo leemos, lo escuchamos, pero seguimos viviendo de la misma manera. A tal punto que el apóstol Pablo, como maestro, como rabino, se toma el tiempo para explicarle a esta gente qué era lo que Dios nos había dado, qué era lo que teníamos, porque a veces tenemos que entender qué éramos, qué teníamos, lo terrible de esa esclavitud que teníamos con el pecado, esa relación tóxica, esa relación que nos estaba matando. Y entonces nos tiene que decir, miren, ustedes tienen todo para llevar buenos frutos. Pero por si acaso, porque el apóstol Pablo era tremendo este hombre, ¿verdad? Por si acaso, como no los estoy viendo y ustedes no me pueden preguntar, yo voy a hacer las preguntas por ustedes. Y se pone a hacer una serie de preguntas que todos en la vida nos hacemos. Ok, Dios me da la vida, Dios dice que yo puedo ser libre de la opresión del pecado, puedo tener una vida nueva, pero ¿cómo voy a hacer yo para vencer esta carne? ¿Cómo se hace? Porque muchos, si somos sinceros, decimos que tengo cierta debilidad. Puede ser cualquiera. Puede ser, vamos a decir, me cuesta orar, me cuesta serle fiel a Dios, tengo una debilidad X, ahí ponga usted la suya, y yo siento que no puedo serle fiel a Dios como debería. Entonces el apóstol Pablo empieza una serie de preguntas y yo veo todas esas preguntas como si estuviéramos otra vez en el Edén. Y Eva dice, no es que la serpiente me engañó. Y Adán dice, no es que ella me dio y yo comí.
Y el apóstol Pablo comienza una serie de preguntas y usa más bien ironía, porque dice, ¿y entonces qué? Vamos a pensar, ¿por qué yo peco? O vamos a echarle la culpa a la ley de Dios, porque cuando yo conozco la ley me doy cuenta todo lo que es el pecado, y si me dice no envidies, entonces, ¿y la envidia qué es? Y entonces me la pego, envidio. Pero luego empieza a descartar porque dice, no, que la ley de Dios es santa, la ley de Dios es pura, entonces vamos a echarle la culpa a otro. De repente es mi carne, pero no peco yo, o sea, el que peca es el deseo que yo tengo y empieza a echarle la culpa, y al final dice, ay, gracias por Jesucristo. Porque es que no hay excusa, dice que delante de Dios estamos desnudos como estaban Adán y Eva. El problema soy yo. El problema soy yo, que yo decido pecar. Pero la solución está en Cristo. La solución está en Cristo. Cristo es la solución. Cristo es la respuesta a esas tentaciones que uno tiene y dice, no puedo vencer. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Amén. La Biblia está llena de ejemplos de personas, aún en el Antiguo Testamento vemos a un José que se mantuvo en santidad, que venció la tentación porque tenía una relación con Dios tan fuerte que digo, yo no voy a pecar contra mi Dios. Entonces, ¿qué excusas tenemos? No las tenemos, y Dios hoy nos confronta y nos dice, ¿sabes qué? Tú puedes. Porque eso es lo que dice, lo que acabamos de leer. Podemos producir en Dios, en esta vida nueva, podemos producir, dice, una cosecha de buena, no un fruto, una cosecha. Y si la Biblia a mí me dice que podemos, usted no me diga que usted no puede. Podemos tener esa relación con Dios que Él quiere, podemos vivir en santidad, podemos serle fiel a Dios, podemos separar tiempo de oración entre tantas tareas que tenemos en el día. Amén. Podemos tener una familia que honre a Dios. Podemos criar a nuestros hijos en la santidad y podemos, en medio de una generación perversa, como dice la Biblia, podemos tener jóvenes que se mantienen puros hasta que lleguen a un altar. Amén. Podemos. ¿Cuánto lo creen por esta juventud que está ahora ahí abajo? Amén. ¿Cuántos los creen por estos niños que van a crecer en sabiduría como crecía Jesús, en sabiduría y en gracia? Podemos cambiar la herencia de nuestra familia porque uno le creyó a Dios como Noé. Dice que Noé se salvó él y salvó a su familia. Wow, qué bendición. Yo soy apasionada de todo lo que la Biblia habla sobre la familia. Yo de verdad que yo crecí de repente no en la mejor familia, pero sí siempre tenía eso de que un día Dios me iba a dar un esposo y mi familia iba a honrar a Dios. Y yo creo que es el deseo de toda mujer, de todo hombre, de toda madre, de todo padre, ¿verdad? Que nuestras familias honren a Dios. Que nuestras vidas, comenzando por nuestras vidas, pero si comienza uno, no escuche la voz del enemigo. Mire, si usted es esclavo, su amo le va a decir que usted va a ser esclavo toda la vida. El pecado le va a decir, no puedes cambiar tu situación. El pecado le va a decir, su amo le va a decir, tú no vas a salir nunca de esa, siempre vas a ser esclavo. Y a veces la mentalidad del esclavo es esa. Así como la mentalidad de la persona que está en una relación de violencia, piensa, tengo que soportar, esto es lo que es, no hay nada más. Pero Dios te dice hoy, tú puedes.
podemos llegar a ser lo que Dios dice que somos. ¿Y qué somos? Ya no somos más esclavos. Amén. Alguien que lo cree. Somos hijos e hijas. Para mí es la palabra más dulce que yo puedo escuchar cuando Dios me dice, hija, hija, hija. Es como que retumba así, ¿verdad? Hija. Cuando éramos esclavos, cuando no valíamos nada, cuando nuestro antiguo amo nos decía, nos convencía de que tú no vales nada. Y por eso hacía contigo lo que querías. Por eso Él te cogía y te tumbaba, ¿verdad, Rocío? Te cogía y te tumbaba. Pero ya no más, Rocío, ya no más, ya no más. ¿Cuántos dicen ya no más? Ya no más esclavo, ahora soy hijo. Ya no más esclavo, yo soy hijo, y no de cualquiera, de Dios. El creador, el omnipotente, el omnisciente, el de brazos fuertes, el Shaddai. Wow, ese es mi Dios. Y no es un Dios lejano que está allá en el cielo y que un día dijo, bueno, a ver, estoy aburrido, voy a hacer hombres y mujeres para ver qué pasa con ellos. No, 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 es un Dios de amor, es un Padre, un Padre de verdad. Tal vez usted no tuvo ese Padre, por eso no comprende, pero Él te enseña, porque Él te muestra pequeños detalles. Personas que se te acercan y te bendice, persona que te da un abrazo, ese es el Padre manifestándose. Alguien que dice, estoy orando por ti, es el Padre. El Padre que me habla a mí, que me habla a ti, que nos hace estar en su casa. Eso es lo que hacemos el domingo, venimos a la casa del Padre y todos los hijos reunidos, sentados a la mesa, compartiendo y nos gozamos y contamos las maravillas que Dios ha hecho. En mi casa, por ejemplo, cuando cenamos, que es el tiempo que cenamos juntos, llega mi esposo y hay una pregunta que siempre nos hacemos: ¿cómo fue tu día? Y contamos y nos compartimos y salen escrituras y salen cosas, ¿no?, que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque estamos en la mesa, está papá. Y cómo nos sentimos cubiertos cuando está papá en la mesa, ¿verdad? Cómo nos sentimos completos cuando el Padre está. Y esa es la relación que Dios quiere con nosotros. Eso es lo que Dios quiere, que cada uno de nosotros vivamos diariamente. Amén. Gracias, Señor. Wow, la bendición de Dios es tan grande, tan abundante, y Él nos dice cómo vamos a poder lograr todas estas cosas. Romanos 8, 1 y 2. Perdón, pastor, le cogí ahí unos versículos de su capítulo. Pero es una carta, así que se lee de corrido, dijo Max. Amén. Entonces Romanos 8 dice que por lo tanto ya no hay condenación. ¿Para quiénes? Los que pertenecen. Porque en el matrimonio es que nos pertenecemos, ¿verdad? En la relación del matrimonio estamos en la misma analogía, siempre estuvimos ahí. Nos pertenecemos. El libro de Cantares dice: yo soy suya y Él es mío. Amén. ¿Cuántos son de Cristo aquí? Y si no ha tomado esa decisión, hoy salga con un esposo. Hoy salga con Cristo en su vida. Amén. Que nos pertenecemos, pertenece a los que pertenecen a Cristo Jesús. A Cristo Jesús. Jesús es el Salvador, pero Cristo es el Rey ungido, es el Señor. Cambiamos de Señor. Antes el Señor era el otro, pero ahora es Cristo. Amén. Y Cristo Jesús, el que me salvó, yo pertenezco a Él. Y en el 2 dice: y por ustedes
es que se me fue la pantalla. Okay. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da ¿qué? Vida. Porque estamos hablando de relaciones de vida o muerte. Ya salimos de aquella relación tormentosa que nos hizo daño, que lo único que hizo es atentar contra nuestra vida y atentar contra Dios. Y ahora estamos en otra relación, estamos en la relación que da vida, el Espíritu que da vida. Los ha libertado, nos ha emancipado del poder del pecado que lleva a la muerte. En todo esto que hemos tratado hoy, que hemos hablado hoy, las dos palabras que sobresalen de las páginas, por decirlo así, es vida y muerte. Vida y muerte. En el Antiguo Testamento, cuando Dios le da la ley al pueblo de Israel, que siempre también en las Escrituras la compara a la nación de Israel con su esposa, con su prometida. Le da las leyes de cómo vivir, que es para vida. Pero le dice, tú puedes escoger lo que quieras, pero si tú escoges desobedecer, traes muerte para ti. Pero si tú escoges obedecer, traerás vida. Y es que la ley buena y santa de Dios no ha cambiado para nada. Todavía tenemos los mandamientos, no matarás, no cometerás adulterio, eso sigue vigente, ¿verdad? Así como sigue vigente el obedecer trae vida y el desobedecer trae muerte. Lo que ha cambiado es la ley del pecado y muerte, porque sorbida ha sido la muerte, amén, en la cruz de Cristo. Sorbida ha sido la muerte y nosotros podemos decidir hoy darle el sí a Jesús y comenzar una relación de vida. Pero ¿cómo lo hago? ¿Con el poder de quién? Del Espíritu que da vida, el Espíritu Santo que es el consolador, el que Dios nos ha dejado. Jesús dijo, yo daré otro consolador, uno igual a mí, el Espíritu Santo. Y ese es el Espíritu de verdad, nos va a guiar por la verdad. Porque necesitamos que Dios nos diga la verdad. Nos conviene, aunque no nos guste, aunque nos confronte, aunque sea fuerte, como dijo el pastor Crispín, necesitamos que Dios nos diga la verdad. Y es el Espíritu de verdad el que nos va a decir, mira, cambia esto. Y no lo vas a hacer solo, yo estoy contigo para darte la fortaleza, para decir que no a ese hábito, a ese pecado, para que puedas entender de una vez de qué se trata, para que no salgas de cada servicio, como yo salí de esa película, que salgas de cada servicio entendiendo lo que Dios te está diciendo, entendiendo el lenguaje de Dios. A veces nos pasa a nosotros como inmigrantes, la gente que llega a este país y luego te hablan en inglés, ¿y qué será que me dijo? Pero cuando tú escuchas el lenguaje, el idioma del Espíritu a diario, tú llegas aquí y entiendes lo que Dios te quiere decir. Porque como dijo el pastor, lo que Dios le dice a uno no le está diciendo a otro. Pero Dios a todos nos habla, amén. Amén. Y ¿cómo concluimos todo esto? ¿Cómo podemos decir en pocas palabras lo que hemos hablado en algunos minutos? Preguntándonos, siendo sinceros con nosotros, ¿cómo está mi relación con Dios? Porque en realidad, si usted se pone a pensar aquí, toda la palabra vida, muerte, hay solo dos palabras, o estamos vivos o estamos muertos. Es que no existen zombies espirituales. O nos morimos o estamos muertos y decidimos vivir nuestra vida pecaminosa y nos vamos allá y seguimos viviendo. O estamos muertos o estamos vivos.
Entonces tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. Y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libre. Si somos honestos, la verdad está en nosotros, ¿verdad? Si somos honestos con nosotros mismos y podemos decir, Señor, yo he batallado con esta tentación, yo he batallado con esto. De verdad, yo he estado mucho tiempo en la iglesia y me he sentado y no he entendido lo que tú tienes para mí, la dádiva que tú tienes para mí. Entonces, si somos honestos y le permitimos al Espíritu Santo que nos hable, ahí donde usted está, sentadito nomás, ponga su mano sobre su corazón.